¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. 99.5 Lima Sur se encuentra con Misterios al atardecer. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que les ha estado muy interesante lo que han venido escuchando hasta hace unos segundos. En realidad es un programa que ya lo habíamos transmitido el día de ayer, pero me parece tan, digamos, singular en su casuística, en la casuística ovni que tanto nos gusta, que tanto nos abre el apetito enigmático, que pues hoy la estaba retransmitiendo, pero ya estoy aquí en cabina, no se libraron de mí este día sábado. Fernando Chapi Martínez al habla en Misterios al atardecer. Lo que han ustedes venido escuchando y que es asimismo lo que ayer hemos en definitiva transmitido, pero yo sé que los sábados se escuchan más que los viernes y por eso es que pues se ha transmitido buena parte de lo de ayer nuevamente, es la entrevista. Como siempre digo yo, más una conversación, más un compartir que una entrevista propiamente dicha con el investigador y docente universitario de antropología en la Universidad de Brasilia, Wilson Geraldo de Oliveira. Él forma parte de la ASU, que son las siglas del inglés, pero bueno, traduciéndolo al español sería la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, fundada por el doctor Julio César Acosta Navarro, que él es peruano, pero radica en Sao Paulo desde hace ya muchísimos años y además de su profesión como cardiólogo también pues contribuye a estos temas desde una perspectiva, como lo dice el propio nombre de la asociación, una perspectiva científica, que es tan difícil para estos fenómenos tan difusos, tan volátiles si se quiere como el fenómeno ovni. Y muy particularmente los que tienen que ver con los denominados encuentros de cuarto grado, quinto grado, o sea, ya propiamente de tercer grado para arriba, ¿no? Tercer grado cuando ves ahí a los supuestos ocupantes de los ovnis, a los supuestos extraterrestres, y ahí ya viene cuando son las denominadas abducciones y los contactos habituales, ¿no? Justamente por estos días se viene estrenando en las salas de las, bueno, no en las salas, sino en, digamos, proyecciones al aire libre en distintos puntos de la ciudad. No recuerdo exactamente qué día, pero aquí en Villa El Salvador también se va a pasar, sí, debe ser en siguientes días, la película Contactado. Algunas personas, algunas amistades mías ya la vieron y hay pues opiniones de distintos tipos, pero eso no hace más que darme mayor, digamos, interés en poder verla, ¿no? Por ejemplo, el 31, coincidiendo para algunos con el Día de la Canción Criolla y para otros con el Halloween y todo ello, pues se va a estrenar en Chilca en esta ocasión, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, claro, Chilca está ligada, de hecho de ahí vengo llegando, está ligada al tema OVNI desde hace varias décadas con lo de Misión Rama, que primero fue el IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, pero además la película fue parcialmente grabada ahí, ¿no? Y tiene que ver justamente con este tema, como su nombre indica, de las personas que afirman o esperan en todo caso tener algún tipo de cercanía con estos seres supuestamente venidos de más allá de nuestro mundo. Así que busquen por ahí, está como Contactado, no recuerdo si Contactado Film o Contactado Película, algo así en Facebook, ustedes lo buscan y hay varias fechas hasta mediados de noviembre en las que va a estar. Yo voy a estar por lo menos en la del 31, creo que sí, pero de que la veo, ha despertado mi interés. Justamente vengo llegando de Chilca, como les dije. El día de ayer, pues unas amistades subieron a lo alto del Cerro Yaya a observar o a intentar observar algo en los cielos, pero todavía no estamos en verano, así que los cielos jugaron una mala pasada en cuanto a la visibilidad. A lo sumo se han visto nubes y esto se reproduce hasta el día de hoy, que ha estado haciendo un solcito bonito, pero por ahí unas nieblas juguetonas impidieron ver mayores cosas, ¿no? Ahora habrá quienes digan, bueno, pero es que ¿qué esperabas ver durante el día en un lugar que se presume como, digamos, de encuentro ufológico? Pero es que hay lugares en los que han habido avistamientos ovni incluso durante el día. Y avistamientos ovnis no de que ves una lucecita, sino distintas cosas más llamativas en realidad. Chilca es uno de esos sitios.
Así que en más de una ocasión se han visto durante el día objetos de difícil explicación. Aunque cuando digo objetos, la verdad que creo que estoy ya dando un veredicto, una opinión final que no debería tomarme la libertad de hacerlo. Discúlpenme, es la costumbre. Porque hay otras teorías. Por ejemplo, una que a mí me interesa muchísimo y que probablemente en estos días me esté contactando con el autor de un libro al respecto, es la que plantea que no todo quizá, pero sí mucho de lo que vemos en los cielos no sea exactamente tecnológico, tampoco ilusión de nuestra mente, sino seres vivientes. O sea, justamente eso era una de las partes más interesantes de la conversación que hoy tenía con un buen amigo con el que vamos a Chilca de cuando en cuando. No, o sea, estábamos ahí en lo alto del Cerro Yaya intentando reflexionar in situ sobre qué es lo que se ve en ese lugar. Y por ejemplo hablábamos de las que llaman caneplas, ¿no? Que son estos como ovnis pero en miniatura. Son como estas bolitas metálicas que mucha gente dice, hey, vi una de estas. Incluso hay casos que en su momento, eso está en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, por ahí el testimonio de un amigo, de Luis Soriano, que vive en California, y él comentaba, ¿no?, estos casos de estos objetos que incluso se han visto dentro de las casas de personas que han tenido algún tipo de encuentro ufológico, y son como unas sondas, ¿no?, como unas sondas en bolita, digamos como el pariente futurista de lo que ahora llamamos drones, y que parecen por ahí husmear, no sé si tomar fotografías, este es un concepto muy terrestre por supuesto, pero digamos al menos rastrear a personas en enclaves que supuestamente tienen que ver con el fenómeno OVNI, ¿no? Si es que acaso eso es lo que son. Y entonces con este amigo nosotros nos poníamos a pensar en lo que han retratado también tantas películas, ¿no? Si es que así como nosotros estamos coqueteando con la inteligencia artificial, pudieran haber civilizaciones mucho más avanzadas que han llevado esto mucho más allá, y ya no es la inteligencia artificial, sino la vida artificial. O sea, si estas bolitas tan curiosas que aparecen en distintos lugares, y que de eso en parte también se ha hablado en el programa del día de ayer con Wilson Geraldo de Oliveira, ¿no?, que él hablaba, por ejemplo, de las llamadas lámparas voladoras o faroles voladores, que muchos dicen que han visto en distintos puntos, en vías poco transitadas, etcétera, del estado de Minas Gerais en Brasil, y que no puedes decir que es un disco volador, un objeto que dentro pueda tener una forma bien inteligente, porque son chiquitos, ¿no? Son chiquitos, es como que vieras una bola de fútbol o de algún tipo de deporte luminosa y con un comportamiento evidentemente inteligente. No sabemos si inteligente per se o teledirigido, pero que sigue, molesta, le da ahí su buen susto a quien la observa, ¿no? Incluso el caso de una persona allá en Minas Gerais que estaba yendo pues en su bicicleta y de pronto una de estas farolas voladoras le sale al paso y lo persigue, evoluciona, como que le hace jueguitos hasta que ya se cansa y se va, como quien diría, ¿no? Bueno, entonces nosotros decíamos, esto se parece mucho más a una forma de vida inteligente, artificial quizá, que tiene cierto margen de autonomía, que a un pequeño ovni o a un objeto teledirigido desde quién sabe dónde, desde alguna nave madre en lo alto del cielo. Y justamente lo que les venía diciendo es que pues hay un libro por ahí, vamos a ver si se concreta con el autor una entrevista, sin duda ustedes lo verán por aquí o en mi canal Misterio Infinito Perú, que ha escrito un libro que tiene que ver con eso, que además es una teoría que yo la había leído hace mucho, de hecho yo era niño en los 90, en la revista Reporte OVNI de México, que ya no existe y que muchos acusaban de ser muy fantasiosa o abiertamente incluso sensacionalista, ¿no? Pero tenía muchas cosas buenas, muchas ideas interesantes, ¿no? También publicó algunas cosas que abiertamente eran fraudes, como el caso Playa Heréndira, si no me equivoco se llamaba ese sitio en México, donde dicen que encontraron un supuesto esqueleto extraterrestre y todo el tema, y que al final era evidentemente parte de la osamenta de un tiburón. Eso es una cuestión que también ocurrió, creo que la publicó Año Cero, esta revista española que llegaba hasta hace unos años aquí al Perú, de temas enigmáticos, creo que en Kuwait, en un país de Medio Oriente. Y esto es algo muy común, ¿no? Cuando, digamos, uno ve pues un animal marino que se ve corpulento, pero cuando ya pues empieza a descomponerse, solo queda una osamenta bastante que parece más de una serpiente que de otra cosa. Entonces de ahí vienen muchos mitos de serpientes marinas y todo esto. Bueno, eso fue una de las cosas que Reporte OVNI publicó, pero otra de las cosas era si
mucho de lo que vemos en los cielos, incluidos esos casos, sobre todo creo que en Rusia se han visto algunos, de medusas voladoras, ¿no? Que obviamente lo ponen como del fenómeno ovni, pero quizás sean seres vivos, como dice la frase esta del hermetismo, ¿no? Como es arriba es abajo, así como en las profundidades abisales, en las profundidades de los océanos encontramos seres pues como esos peces para nuestra estética horrendos, ¿no? Con unos dientes puntiagudos y que tienen como si fuese un snorkel en la cabeza con un punto luminoso, ¿no? La bioluminiscencia. ¿Por qué no podría haber eso también en lo alto de los cielos, ¿no? Un equivalente a las medusas de la Tierra. Incluso se han visto este tipo de cosas extrañas en videos, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional, no de medusas, pero sí como si fuesen unas pequeñas serpientes o gusanitos o algo así, que por supuesto de ahí nos dice la ciencia, es que esto es basura espacial, ¿no? Esto es la clásica, es la vieja confiable, que te dicen, no, eso es basura espacial, esos son restos de antiguos cohetes que están de pronto por ahí vagando por zonas en las que por una u otra razón pues no hay tanta o hay más gravedad y en fin, ¿no? Estas cosas que ya tienen más que ver con la física que con el fenómeno ovni. Pero yo creo que también hay otros casos, ¿no? Como los que recogía Charles Fort en el libro de los condenados, ¿no? De estos seres que estas lluvias insólitas, ¿no? Ya no se ven tanto, creo que la última fue en Kerala, en India, hace unos 7, 8 años, poco más, poco menos, donde decían, ha llovido sangre o ha llovido algunas cuestiones del cielo que al parecer tenían una consistencia entre gelatinosa y parecía orgánica, ¿no? Y de ahí misteriosamente desaparecían, misteriosamente los estudios científicos, si es que se realizaban, no llegaban a nada, quizá porque encontraban una realidad muy incómoda y da pesadez, ¿no? Restablecer los libros de biología y todo eso. Es como con los hallazgos arqueológicos incómodos que muchas veces se les deja de lado porque dicen, oye, no voy a volver a reescribir los libros de historia. Y entonces se les deja de lado. Pero eso no es, digamos, honesto, científica ni humanamente hablando. Ahora, yo soy de los que piensan eso, que parte de lo que se ve en los cielos no es necesariamente tecnológico, sino directamente biológico. Hay más vida de la que nosotros podemos imaginarnos, no solo en las selvas, que de cuando en cuando dicen encontraron en Vietnam un antílope desconocido, encontraron en el fondo del mar al pez celacanto que decían que estaba no sé cuántos millones de años desaparecido, encontraron al no sé qué. No, también en los cielos ha de haber bastante. Y justamente de los cielos yo venía leyendo un libro que además le agradezco a un buen amigo, Javier, que también le interesan estos temas, que me lo consiguió, que es el de Encuentro en Montaña Roja de JJ Benítez. Y resulta que ahí pues se narra una serie de casos aéreos, nunca mejor dicho, porque son testimonios de aviadores, de pilotos militares de España y sus encuentros con ovnis. Por ejemplo, uno que ustedes lo he narrado, lo he leído directamente, lo pueden escuchar en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Recuerden, Misterio Infinito Perú, le dan suscribirse y le dan a la campanita y hay mucho más contenido, además de los programas de radio que ahí se suben. Y resulta pues que es un aviador allá por el año 75 que va en México, pues, ¿no? En su avión, y de pronto, una avioneta en realidad, de pronto mira hacia un costado y imagínense que ustedes vean eso y le da un infarto del susto. Ve un disco volador que está casi pegado a su ala. Bueno, voltea al otro lado para deshacerse de esa visión y ve otro disco volador al otro ala. Y de pronto siente que algo lo golpea por debajo del avión, el tren de aterrizaje. Entonces él intuye que no son dos, porque no hay segunda sin tercera. Bueno, y era que debajo de su avioneta también había otro disco. Prácticamente lo estaban escoltando, hicieron que su avioneta subiera a más pies de altitud. A mí me da la impresión que se lo querían llevar o algo así, como tantos casos incluso que dicen del famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que de pronto un avión desapareció, quién sabe si por ahí lo elevaron a otros sitios de los que no tenemos más que la imaginación para conceptuarlos. La cosa es que, bueno, al final lo soltaron a este señor, pero le dejaron el susto. Y esos y otros casos hay en este libro, Encuentros en Montaña Roja. Entonces, para mí esta ha sido una semana en la que he estado más de lo habitual incluso
pensando bastante en qué es lo que se mueve sobre nuestras cabezas, qué hay en los cielos más allá de lo que habitualmente vemos, ¿no? Días atrás justamente estuve viendo una conjunción, si se le puede llamar así, creo que no conjunción, pero al menos dos puntos luminosos bastante interesantes en el cielo, que eran, pues después de consultar, yo les recomiendo que tengan siempre a mano, para que tampoco no piensen que todo lo que hay en el cielo es un ovni, unas aplicaciones que hay, que son gratuitas, que se encuentran en Google Play o en la tienda virtual de su preferencia, y las pueden llevar en el celular. La que yo utilizo se llama Star Chart, no me está promocionando Star Chart, sino simplemente les estoy diciendo que es la que yo utilizo y me viene bien. Y ahí me indicó que una era el inevitable planeta Venus, siempre brillante, y al costado la estrella Antares, ¿no? O sea, Alpha Scorpii, y se veía muy bien, estaba muy bonito, pero yo me ponía a pensar con estos vaivenes de las nieblas y todo, cuántas personas habrán visto eso en el cielo y habrán pensado que era algo extraño, ¿no? Eso nos ocurre muchas veces. Sin embargo, hay otras cosas que sí son extrañas y de difícil explicación, aunque por ahí les voy a adelantar una que me dieron en un grupo de Telegram en el que tratamos estos temas y otros más. Resulta que se volvió, no sé si viral, pero por lo menos tuvo bastante reenvío un video de TikTok. Ahora, ustedes van a decir, ¿de qué hablas? Soy un video de TikTok. Bueno, para empezar, yo no tengo TikTok, ni lo tendría, pero hay cosas interesantes también. Y era unos camioneros que estaban, por lo que dicen, a la altura de Paita, estaban bastante cerca al mar, ahí en el norte de nuestro país, y se ponen a filmar el cielo. Hicieron muy bien en subirlo a TikTok, porque actualmente es la red social que tiene mayor alcance y digamos que pues se viraliza, o por lo menos bastante gente lo ve, ¿no? Ellos decían algo así como ovni en Paita, y mostraban, para que vean que no era floro, ¿no?, que habían incluso dejado sus camiones ahí estacionados y estaban grabando lo que parecía ser una, digámoslo así, ya, un cigarro luminoso. Ya ustedes inmediatamente dirán, esas naves nodrizas y todo ese tema, ¿no? Estas típicas naves tubulares que muchos han informado en los cielos. Pero esta no se veía pues como un cigarro metálico, se veía como una franja de luz conformada por eso, por luz. En el cielo, alejado de ellos, pero parecía que no estuviera a mucha altitud, y sobre todo cuando aún había luz del día. Algunos segundos, una grabación que no era de mala calidad, era de una calidad mediana, pero obviamente cuando se hace un zoom sobre eso, pues se pixelea y se pierde el detalle. Pero me resultó muy llamativo cómo incluso las redes sociales más nuevas, más juveniles, se puede decir, como TikTok, están también sirviendo para poder difundir estos casos, y eso está muy bien. Ahora, ¿qué opino yo sobre esto? Bueno, tendría que tener más elementos de juicio para poder decirlo, pero lo compartí en este chat que digo, de amigos que son de distintos países y que les interesan este y otros temas. Y entonces, bueno, es un chat donde también tratamos otro de los temas que de cuando en cuando vienen aquí al programa, que es el del libro de Urantia. Este libro de 2097 páginas, que se presenta como una revelación venida de instancias espirituales hacia nuestro mundo por los reveladores, que serían una jerarquía de seres espirituales, valga la redundancia, ¿no? Sería una revelación de Dios mediante estas criaturas de rango alto, ¿no? Como dicen, jerarquías hay en la tierra, jerarquías hay en el cielo, algo así para que lo entiendan mejor. Entonces, bueno, esto se reveló, ya hemos hablado del libro durante en otras ocasiones, hablaremos en más ocasiones, y ahí me decía uno de estos amigos que es pues asiduo lector y creyente, leyente como decimos, o sea, lector y creyente juntos, del libro de Urantia, que quizá, y hay de esto también un video en YouTube, en un canal llamado Estudio de los Escritos de Urantia o algo así, que les invito a visitar porque es buenísimo, que quizá estos como tubos voladores no serían otra cosa que lo que en el libro de Urantia se les llama serafines de transporte. Ahora ustedes dirán, oye, ¿cómo pasaste a hablar de ovnis a serafines, no? Nosotros nos imaginamos al típico angelito con dos alas y todo eso, pero según el libro de Urantia, que fue revelado
cuando todavía el fenómeno ovni ni siquiera era denominado de esa manera, cuando ni siquiera pues había ocurrido lo de Roswell, sino en la década del 30 aproximadamente del siglo XX, ya hablaban de que hay una jerarquía de ángeles, vamos a llamarlos así, ¿no? Serafines, que le llaman serafines de transporte, porque cuando las personas fallecen, pues son los encargados de llevar, digámoslo así, grosso modo, sus almas hacia las instancias espirituales. A mí siempre un poco como que me ha causado curiosidad, ¿no? Se supone que lo que sale de ti al final es una cuestión totalmente etérea, digamos sin consistencia física. Entonces, ¿por qué necesitarías de un transporte para que te lleve, entre comillas, al cielo? Pero es lo que plantea el libro de Urantia. Entonces, antes que se hiciera conocido el tema ovni, el libro de Urantia te decía, y está en internet, para quien quiera leerlo, ¿no? Que cuando estos serafines de transporte van a llevar, vamos a decirlo así, a las almas de los difuntos, asumían la forma como de un torpedo, creo que lo decía así como un torpedo, es decir, en buen cristiano, la forma de lo que llamaríamos un cilindro, un cigarro puro, algo así, y salen disparados a toda velocidad hacia estos lugares, diríamos más allá del tiempo y del espacio, ¿no? ¿Cuál es la curiosidad? Que muchas décadas después nos hemos venido a encontrar, por ejemplo, si ustedes buscan las imágenes de los cilindros de luz que salen de volcanes, por ejemplo, como el Popocatépetl en México y de otros lugares, o de hecho de cilindros de luz en general, que muchos los asimilan al fenómeno que no necesariamente es el mismo, de las llamadas naves nodrizas, ¿no? Que son estos tubos metálicos que se ven a veces y de los cuales dicen que saldrían como ovnis más chiquitos o pequeñas sondas, pues curiosamente es un fenómeno que el libro de Urantia no es que sea un libro masivo, que tenga una cantidad de lectores pues sorprendente como para que esto haya influido en la cultura general de las gentes y digamos que de ahí haya salido, ¿no? Sino que hay muchos informes de avistamientos, fotografías, algún video, como digo, en los cuales se ven estos tubos de luz, de los que habló el libro de Urantia décadas antes de que esto se hiciese conocido, ¿no? Conocido por el gran público, así que es una opción a considerar. Y así, digamos que en el programa de hoy estamos desgranando varias posibilidades que podrían tener cada una su razón en cierto sentido respecto al fenómeno ovni, ¿no? Podría ser que no todos sean pues objetos voladores no identificados en el sentido más común del término. Cuando alguien va por la calle y le dice pues a una persona, oye, que el ovni, se imagina el típico platillo volador tecnológico de metal con hombrecillos dentro, ¿no? Pero también cada vez va ganando más importancia las teorías que dicen, y si fuese también la posibilidad de seres que viven en la alta atmósfera y tienen bioluminiscencia, y si fuera también que se trata de viajeros en el tiempo, y si fueran seres de otra dimensión. Justamente hace un rato, no sé por dónde lo tengo, no creo de hecho que lo haya conservado, me salió en uno de estos sitios esotéricos que tienen también página en Facebook, una definición, al fin, Dios mío, al fin una definición de lo que quieren decir muchas personas cuando hablan de otra dimensión, y básicamente se refieren a otro estado de vida, ¿no? O sea, es como más o menos lo que dicen, por ejemplo, la Iglesia Católica antes hablaba del cielo y el infierno, ¿no? Entonces decían, no, que el Seol, el Hades, el infierno queda bajo tierra y ahí se están quemando perpetuamente en un magma indefinible, desde el demonio hasta el pecador que vivía al lado de tu casa, y si tú no te arrepientes también te vas a quemar ahí por malvado, ¿no? Que el cielo estaba más allá de las estrellas fijas y no sé qué. Después ya la Iglesia Católica pasó a decir, no, son estados del alma. O sea, el cielo es un estado benéfico, de perpetua observación y adoración, glorificación. Es un estado glorioso del que estás perpetuamente viendo a Dios, más claro, ¿no? Y el infierno es todo lo contrario, es una ausencia de Dios en un estado en el que queda tu alma por la eternidad, y también le suman el purgatorio y toda la cuestión. Entonces el concepto de otra dimensión sería más o menos así, ¿no? Son estados en los que vivirían distintas criaturas, seres, como lo quieran denominar, y que de vez en cuando se entrecruzan con el nuestro, y de ahí vienen algunos fenómenos raros como las apariciones fantasmales, las psicofonías. De hecho también viene de nuevo ese tema al programa
tema en breves semanas, que es el de la transcomunicación instrumental. Ustedes dicen, Fernando, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Estás hablando en lenguas? No, es el fenómeno o mejor dicho, la búsqueda mediante, digamos, ¿no? Yo agarro mi radio, bueno, este es mi celular para que no lo estén viendo, ¿no? Pero digamos que agarro mi radio y empiezo de noche a decir, bueno, como a estas horas hay más dispersión de las ondas, voy a ver si, que a mí me gusta, me encanta hacerlo, si encuentro de repente una radio, qué sé yo, de Brasil, de Bolivia, de Colombia, en la AM, no sé, puede haber un fenómeno de dispersión ionosférica, como se le llama, y a lo mejor por ahí tengo, digamos, la opción de escuchar una de estas cosas. Es un pasatiempo que se llama diexismo. Entonces, en una de esas, pues está por ahí sonseando y lo que se mete es una voz inteligente que parece que lo que quiere es interactuar contigo. No es que se haya metido Radio Tupí de Brasil o Radio tal del norte del Perú, no. Es directamente una voz inteligente que está utilizando tu equipo de audio para hablar contigo. De esto también hay otra gente que lo hace con otros equipos más especializados. Y hay quienes dicen son voces de otra dimensión. ¿Será que los muertos quizás están en otra dimensión? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y en muchos casos son también las famosas pareidolias, ¿no? Cosas que no son estrictamente voces, sino que nos parecen voces y ya nos hacemos todo un cambalache cerebral pensando que estamos contactando con seres del otro lado, cuando en realidad simplemente estamos contactando con lo más íntimo de nuestra psicología, de nuestra psique, y creemos que estamos escuchando algo, pero no. Son nuestros propios esquemas jugándonos una bromita. Y de esto vamos a hablar próximamente en el programa. Ahora les cuento pues algo que ha pasado en estos, en este día en realidad, hoy. Como también les he mencionado, pues estuve por Chilca hasta hace un rato. Y veo que más gente está yendo al Cerro Yaya, supongo yo, creo, me imagino, por el tema ufológico, ¿no? Entonces, digamos que hay distintos tipos de personas que van con diferentes motivaciones, y una de ellas es bastante interesante. Incluso se la voy a decir a una amiga que es antropóloga, porque su campo de estudio va por ese tema, y es el de los rituales, ¿no? O sea, ni bien subimos al Cerro Yaya hoy con mi amigo Paul, y encontramos pues que habían hecho un ritual con flores, con no sé qué. Ustedes saben que estos rituales son interesantes porque nos develan las creencias y el alma de un pueblo. Y más allá de eso, son las reminiscencias que nos llegan de quizá tiempos prehispánicos, ¿no? Son los restos ya mezclados con cristianismo, con nueva era, etcétera, de las antiguas religiones prehispánicas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces encontramos esto. Y más allá también había otro ritual que habían hecho, habían armado apachetas, ¿no? O sea, las apachetas, estos como poner piedra sobre piedra, como un marcador de que llegaste a ese lugar, agradeces. Es como decir, estuve aquí y agradezco por haber llegado hasta aquí. Bueno, eso, había unas enormes, que de hecho desde abajo nosotros pensábamos pues que eran 2 personas de pie. Y dijimos, hay 2 personas ahí arriba, no se mueven, están pero congelados. Y resulta que eran 2 enormes apachetas que habían armado. De ahí estuvimos paseando y llegamos a un punto que le llaman el portal, ¿no? El portal del Cerro Yaya. Otros ya lo dicen en quechua, le llaman Puncuapuyaya porque, le da más prestancia quizá decirlo en una lengua originaria. Es una experiencia siempre bonita la de recorrer el Cerro Yaya, y justamente conversábamos con este amigo sobre el tema de las zonas ventana. Una zona ventana, para que nos entendamos y para quienes no sepan mucho del tema, es un lugar geográfico que se supone, se asume, se piensa que puede tener cierta característica que hace que ahí ocurren cosas raras. Pero cuando digo cosas raras no estoy hablando necesariamente de fenómeno ovni, o no exclusivamente. A lo que me refiero es a un lugar donde puede literalmente pasar de todo menos lo normal. Va a haber un momento en el que alguien te diga que vio un fantasma, va a haber un momento en que alguien diga que hubo un fenómeno poltergeist, o sea, en otras palabras, lo que antes le llamaban, porque de ahí viene la palabra poltergeist, ¿no? Espíritu juguetón, o sea, un duende juguetón. Ustedes, si han leído, porque creo que no aparece en las películas, si han leído Harry Potter,
Ustedes seguramente habrán leído sobre, como yo lo he leído en el libro, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Phoebes, ¿no? Que era como un duende juguetón que molestaba a los estudiantes de Hogwarts. Ya, eso, pero en la vida real. En la vida real no es divertido, sinceramente, por los casos que hay. Entonces hay desde eso hasta fenómeno ovni, psicofonías. Es un lugar donde pasa de todo, como en Botica, como decían antes. Y eso es, por ejemplo, Chilca. Chilca hay desde fenómeno ovni, fenómeno paranormal, a gente que habla de duendes en las zonas de las higueras. Y hay así distintos sitios. Entonces nosotros decíamos, ¿qué es lo que ocurre para que un lugar sea así? Y nos planteábamos dos hipótesis. No llegan a teoría, son hipótesis simplemente porque son cuestiones que en ese momento estábamos soltando como una especie de lluvia de ideas y planteándonoslas, ¿no? Y era que quizá haya lugares, tipo Chilca, tipo el Cerro Yaya, Marcahuasi también, en los que efectivamente, vamos a decirlo así, el tejido de la realidad está como más poroso, más delgadito y se te puede meter un montón de cosas de cuando en cuando. Quizás sea algo como que fluctúe, de acuerdo, yo no sé, ya poniéndome muy materialista, no sé si las manchas solares u otras cosas, o quién sabe por qué. En realidad desconocemos, solo podemos especular. Mientras que en otros casos podría ser que las propias personas potencialicen o que ellos sean, aunque suene raro decirlo, los portales, ¿no? Los portales a otras realidades, porque hay personas pues que el lugar al que van, lugar en el que ocurren cosas raras y bien raras, así que conozco por ahí un par de personas así, ¿no? Que incluso ni siquiera les gusta, no lo pretenden, pero llegan a un lugar y empiezan a pasar sucesos raros, la gente dice, oye, cuando viniste se sintió una energía, también pasa con animales, por cierto. Hay animales que dice la cultura nueva era, la cultura popular, que es como si abrieran portales, ¿no? Ahí sobre todo están los gatos y los perros. No sé si porque tienen una magia especial o porque son los que están más cerquita a nosotros. Pero por si las dudas, yo duermo ahí con mis gatitos al lado, tengo mis 3 gatos, porque dicen que, y esto viene incluso desde el Antiguo Egipto, que tienen algún tipo de poder de observar aquello que está más allá de lo físico, y si les caes bien, obviamente, de servirte de protección. Es como que nosotros a los animales, como digo, gatos, perros, etcétera, los cuidamos a un nivel material, los proveemos de alimento, de agua, cuidado veterinario, etcétera, pero en el aspecto espiritual ellos nos cuidan a nosotros. Así que por eso es que yo digo, es como si este tema de los portales no siempre, o zonas ventana de cuestiones enigmáticas que por ahí se meten, no siempre dependiera del sitio en sí, sino de una combinación también con el factor humano, personas que tienen ciertas capacidades y son como un proyector, ¿no? Lo expanden hacia el lugar y pasan cosas, y hasta de los animales de ahí. O también por ejemplo, ¿no? Hay gente que habla de, hoy me encontré 2 trocitos de cuarzo, dicho sea de paso, de los minerales que conforman determinado lugar. El Cerro Yaya tiene cuarzo, por ejemplo, que es un mineral que lo utilizan hasta para hacer collares que te protegen, Dios sabe de qué. Y también tiene propiedades con las ondas de radio, dicho sea de paso, y otras cosas. Entonces, pues, digamos, ¿no? Hay lugares que tienen estos u otros minerales y quizás eso sea lo que los potencialice para que puedan servir como puentes hacia otras realidades o como ventanas hacia otras existencias. Así que tenemos ahí un conglomerado de cosas en las cuales pensar. Cosas que me planteo para estos días y que también les traeré en siguientes programas. Como digo, más entrevistas. Si ustedes quieren volverlas a ver, pues pueden ir a Misterio Infinito, pero en YouTube, mi canal donde se suben todos los programas. El de hoy ha sido más de reflexión, como se habrán dado cuenta. Y también, pues por ahí estoy consiguiendo un libro, ya lo he conseguido en realidad, que es una joyita. A ese le tengo que hacer video en mi canal Misterio Infinito, pero en YouTube, y también lo voy a comentar aquí en vivo. Bueno, me place que en los últimos años el autor e investigador fantástico español JJ Benítez está ganando mucha gente, muchos seguidores también aquí en Perú. Sus investigaciones son impecables. De hecho, él fue uno de los primeros que sacó el tema de Chilca hacia el exterior, porque sale en uno de sus primeros libros, OVNIS SOS a la humanidad. Y pues la cuestión es que ha sacado un nuevo libro que tiene un nombre muy curioso, que alguien lo ve y dice, oye, este habla de pleitos familiares, ¿de qué? Porque el libro se llama Mis Primos. O se llama Mis Primos porque el autor así denomina cariñosamente a los extraterrestres, no como que fueran sus primos. A ese nivel de confianza ha llegado. Y
Bueno, ya lo he obtenido en formato ebook, ¿no? Porque no llega todavía en físico a Perú, y hay unas cosas pero impresionantes, ¿no? Para empezar, porque solo estoy por las primeras partes, ¿no? Posibles evidencias de presencia extraterrestre en el pasado de la humanidad. En pinturas rupestres, algo que a mí me encanta. Voy a un lugar, me entero que hay una pintura rupestre, un petroglifo, yo estoy ahí tomando fotos, videos, que como digo los pueden ver en mi canal, y a veces o muy seguido se encuentran cosas de difícil explicación, soles medios raros, seres medios curiosos, hay de todo. Y JJ Benítez pues llega a un punto, a un lugar en el sur de España, donde encuentra pues ni más ni menos que el símbolo de humo. Quienes sigan, por ejemplo, a canales de difusión del misterio, habrán escuchado mucho del tema de los humitas, los supuestos habitantes del planeta llamado Humo que vienen a la Tierra. Que fueron todo un furor a nivel mundial allá por los 60, 70, que supuestamente enviaban cartas mecanografiadas en España, Francia y otros países, y se habló mucho de eso. Hay quienes dijeron yo lo hice, ¿no? Como el ya difunto Jordán Peña allá en España, y otros que decían, como el propio JJ Benítez, oye, esto no puede haberlo hecho un ser humano, no, hay muchos cabos sueltos, a lo mejor si hay algo extraterrestre. De ahí ese tema quedó, digamos, en el cajón del olvido. Fue reflotado después, y JJ Benítez en este libro de Mis Primos encuentra pues supuestamente las naves del planeta Humo tienen un símbolo que es como una H con los bracitos curvados hacia afuera y con un palito en medio. Entonces él encuentra supuestamente un símbolo o algo muy similar en una pintura rupestre de hace N años, cuando la gente pues todavía no había desarrollado escritura ni siquiera, ni mucho menos. Y entonces empieza a pensar al respecto, ¿no? ¿Y qué tal si los seres de las estrellas nos visitan desde que nosotros pues como civilización andábamos en pañales? Y así empieza ese libro, así que ando muy provocado de terminarlo por cuestiones laborales y de todos los tipos que se puedan imaginar. Solo ando por el inicio, pero sé que no me defraudará. Así que para esta semana tengo lecturas y todo, y como siempre digo, el compilado de las novedades pues vendrán en un siguiente programa de Misterios al Atardecer. Ajá, y eso también les quería decir. Probable es, casi definido está, que el programa va a cambiar de nombre. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Misterios al Atardecer era un nombre que yo le puse cuando estaba en Puerto Maldonado, por ahí, y pues el programa era al atardecer, porque era de tarde, era a las 5. Pero creo que ahora no estamos a las 5, estamos en hora de noche, entonces al atardecer, medio raro. Ya puede funcionar para el verano, porque en el verano a las 7 de la noche todavía hay un poquito de luz, pero yo creo que lo vamos a llamar Misterios al Anochecer. Ese cambio lo defino esta semana. Ya voy a estar devanándome los sesos para ver si es así. Yo creo que sí va a ser así finalmente. Y si eso es así, ya bueno, la próxima semana, el próximo viernes o sábado ya estarán escuchando que dice Misterios al Anochecer ha llegado. No se extrañen, no es una cuestión rara, no es que se confundieron, es que es lo más apropiado. Me resulta raro decir Misterios al Atardecer entrando a las 7 de la noche. Es un poco, hasta para mí es muy, muy llamativo. Pero bueno, así se vienen cambios, ¿no? Y quizá algunos otros cambios más. Pero ya estamos en los últimos minutos del programa, así que no me queda más que agradecerles por su audiencia. Un fin de semana más. Su amigo Fernando Chapi Martínez. Ya saben, en lo restante de la semana, cuando no estoy en las ondas, pueden igual por ahí ver algunas cosillas de las que hago del misterio y más en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, en YouTube, y también en Instagram como Misterio Infinito Perú. Y por ahí en Facebook igualito, Misterio Infinito Perú. Así que no se pueden perder, ahí van a encontrar. Y si cambia el nombre del programa, incluso por ahí se van a enterar antes que se haga efectivo en el programa en sí. Así que les mando un gran abrazo. Ya son, para que vean que estamos en estricto directo, a las 20:28, a las 8:28 de la noche de este sábado 23 de octubre del 2021. Y sencillamente pues me queda desearles que mañana tengan un excelente domingo, que hoy tengan una bonita noche. Yo me voy a mi casita que queda bastante lejos, pero siempre complacido de haber no solo pasado un bonito día en un lugar del misterio como es Chilca, sino de haber compartido unos momentos con ustedes. Espero que les haya agradado. Sí, Dios los bendiga. Fernando Chapi Martínez se despide. Esto ha sido Misterios al Atardecer, más al anochecer que al atardecer, y me despido. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Chao. Nos observan. ¿Quién?
¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado.